El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ser edificados con la palabra. Está escrito, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y yo creo que es un tiempo especial, un tiempo de Dios, para hacer volver los corazones al principio. Mateo 11, del verso 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, disposiciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. La conferencia titula Vence tus dudas. ¿Qué es duda? Duda es vacilación, incertidumbre, titubeo ante el recibimiento de un mensaje, de una noticia o de algunos hechos. Cuando Juan Bautista vio a Jesús por primera vez, él le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo estaba reconociendo que él no lo conocía, sino que el Padre le reveló que aquel sobre el cual el Espíritu Santo descendiera y permaneciera sobre él, ese era el Cordero de Dios. Así que cuando Juan estuvo bautizando a Jesús, dice la Escritura que se abrieron los cielos y una voz dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y bajó, dice, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Entonces, por esa causa es que Juan estaba diciéndole a sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que él lo reconoció precisamente por la revelación que le había dado el Padre. Dios mismo fue quien le dio esa revelación a Juan de cómo conocería la identidad del Mesías. Y fue así que cuando él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 2 de sus discípulos de Juan se fueron con Jesús. Abandonaron a Juan y siguieron a Jesús. Pero luego, más adelante, cuando Juan Bautista fue apresado por criticar a Herodes por casarse con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, su ministerio de predicación llegó a su fin, pues se cree que Juan Bautista estuvo de 2 a 6 años recluido en la cárcel de Maqueronte. Es normal que en un encierro como ese una persona se desespere. Además, las noticias de afuera eran que Jesús estaba llevando adelante su ministerio. Precisamente ese ministerio que había quedado vacante. El ministerio de Juan había quedado vacante y no había quien predicase el evangelio del reino. Así que, preocupado este hombre por la noticia, envió a 2 de sus discípulos a cerciorarse, preguntándole a su primo Jesús si era el que debía de venir
o tenían que esperar a otro. O sea que a Juan le habían quitado la libertad, pero no le habían quitado la fe. Juan era un nazareo. Un nazareo era una persona consagrada desde el vientre para Dios. Un nazareo no debía cortarse el pelo y no debía beber tampoco, no debía comer cosas ácidas. Él era un nazareo apartado para Dios y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Se cree que Juan vivía cerca del Mar Muerto, en el desierto de los Esenios. Su vida no fue fácil, estuvo siempre separado y centrado en su objetivo, porque para eso él había venido. Si uno no sabe para qué viene a este mundo, uno pierde su tiempo de un lado para otro. Pero si uno conoce y sabe para qué está aquí, vive como Juan, centrado en su objetivo. Toda su vida la dedicó este hombre a prepararse para lo que él tenía que hacer, que era anunciar el camino a Cristo. Él estuvo preparándose 30 años para un ministerio que solo duró 6 cortos meses. La unción que este hombre tenía para anunciar que el Mesías venía era una unción excepcional, poderosa, porque su ministerio convocó a un pueblo que estaba lejos de Dios. Por 400 años el pueblo de Israel no había escuchado a un predicador, a un profeta que se levantara y dijera, así dice el Señor. 400 años la gente totalmente separada de Dios, alejada de Dios. Pero cuando este hombre se levantó en el desierto, en la zona desértica, no quiere decir que era solo desierto, quiere decir que era una zona despoblada. La gente llegaba hasta donde él predicaba y él los llamaba al arrepentimiento. No le decía, qué bien que hayan venido, así van a conocer cómo Dios les ama, porque Dios es un Dios bueno. Él tenía un mensaje duro. Arrepiéntanse, raza de víboras. ¿O creen ustedes que van a poder escaparse del juicio de Dios? Cambien sus obras, porque el reino de Dios se ha acercado. Era un mensaje que les despertaba la conciencia. Dios le había revelado que a través de un signo visible del cielo, él sabría quién era el Cristo. Porque él vería al Espíritu de Dios descendiendo sobre el Mesías en forma física, como una paloma. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Juan bautizó a Jesús en el río Jordán y fue ese momento que se manifestó lo que conocemos como la Trinidad. Jesús estaba bautizando, la voz del Padre se escuchó y la presencia del Espíritu fue manifiesta en forma visible a través de la paloma. En aquel tiempo, Juan estaba absolutamente seguro de que Jesús era el Cristo. Él no tenía dudas y se mantenía firme en lo que decía, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí, decía él, viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de sus abarcas. Por eso también cuando los discípulos le contaron que Jesús bautizaba más discípulos que él no se puso celoso. Más bien les aclaró diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero una vez preso, empezó a dudar, empezó a cuestionarse. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, también podemos pensar que él quería asegurarse que estaba en lo correcto y por eso mandó a sus discípulos
a preguntar, ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? No tienen ni idea cómo eran de pequeñas las piezas en la cárcel de Maqueronte. Y eran piezas de piedra. Eran fosos. O sea que no había necesidad de reja porque nadie podía salir de ahí. Ahí había orines, ahí había excremento, ahí habían ratas, había suciedad, había de todo. La gente se compadece porque meten a gente pícara, hombres y mujeres a la cárcel, y se compadece. Pero no sabe lo que tuvieron que padecer los discípulos para que el evangelio nos llegara a nosotros. La duda es con lo que todo el mundo lucha y pelea. Estamos mirando a uno de los mejores santos, porque aún los mejores santos tienen necesidad de ayuda. Necesitan ayuda para que su fe sea más fuerte. Ahora, si los mejores santos necesitan ayuda, imagínate la ayuda que vos necesitas. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Juan? El hombre estaba triste. Él podía pensar y decir, creo que he sido muy duro con Herodes. Quizás si le haya dicho de otra manera, Herodes no se hubiera enojado tanto para que su mujer me meta preso tanto tiempo. Pero él no estaba pensando en eso, porque él sabía que para eso había sido llamado, llamar a la gente al arrepentimiento. Y a la gente, cuando se les dice la verdad en la cara, dicen mala, decidora, habladora. Pero nunca va a decir esa persona, tiene razón, necesito que me sacudan, necesito que me enseñen a mirar la verdad, necesito que me digan la verdad. Realmente me ama esta persona porque me está diciendo la verdad en mi cara. Nadie se atreve a decirme la verdad. Él no estaba pensando esas cosas. Sin duda el hombre estaba triste y estaba pensando qué clase de ministerio podía llevar encerrado. Así que las dudas comenzaron a azotarlo sin clemencia. Por eso quizá envió a sus discípulos para que Jesús los sacara de dudas. ¿Quién se parece a Juan en las dudas? La mayoría nos parecemos a Juan. La mayoría. El domingo están en la iglesia y el lunes ya no pueden avanzar porque tienen dudas. Y otras veces ya no están como Juan solamente, están como Tomás, esperando una manifestación del Cristo y que les diga, mete tu dedo aquí, mete tu dedo acá, mete tu dedo acá en mi costado. Yo creo que después de esta enseñanza vamos a ser más misericordiosos tanto con Juan como con Tomás. Juan no era un discípulo cualquiera. Era la voz que clama en el desierto diciendo, preparen el camino del Señor. Y hablando de Juan, el Señor Jesús dijo, este era el Elías que había de venir. Estaba queriendo decir, el que fue profetizado por Malaquías es este. Y sin embargo, este gran precursor, antecesor del Mesías, dudó. Y cuando comenzamos a observar a todos los personajes bíblicos, vemos que todos tuvieron su tiempo de duda, de inseguridad acerca de quién era el que les hablaba, para tener la certeza y no equivocarse en sus
decisiones. Abraham, por ejemplo, creyó la promesa de Dios, de que Dios lo iba a hacer una nación grande, cuando él no tenía un heredero. Por eso él quería una señal, porque él sabía que una señal haría su fe más fuerte. Así que cuando Dios llamó a Abraham, le ordenó que dejara su casa paterna, que dejara sus amistades, que dejara la idolatría, que era común donde él vivía, en Ur de los Caldeos. Y le prometió que le bendeciría y que lo haría padre de pueblos y naciones. Mientras Abraham iba caminando, también le va fallando la fe, porque Dios no le dijo a Abraham que se llevara a su familia, le dijo que dejara a su familia. Porque su padre Taré significa el que duda o se detiene. Por eso es que Abraham no llegó hasta Canaán, hasta después que murió su padre. Pero aún así Dios le prometió un hijo. Esta promesa era mucha cosa para un hombre viejo que no tenía hijos. Y por eso él le pide una señal. Y el Señor le dijo, bueno, salí de tu tienda, salí de tu casa y mira los cielos. Lo hizo mirar el cielo para que cuente las estrellas, si le fuese posible contar. Y luego le aseguró que así sería su descendencia. La fidelidad de Dios no es nueva. Aún después de haber dudado a Abraham, Dios ratifica su promesa para él y sus descendientes. Porque el hijo de la promesa sería Isaac, un hijo que saldría de sus genes. Y es bueno saber que Dios busca gente fiel, no perfecta, precisamente para transformarlas. Otro personaje es Gedeón. Cuando Dios lo llamó, él le creyó, pero también quería una señal concreta, específica, para fortalecer su fe. Y le dijo Gedeón, si eres tú el que me estás hablando, voy a poner un vellón de lana. Si el rocío está solamente sobre el vellón y no hay rocío en la tierra, entonces es señal de que me estás hablando. Así fue, él puso el vellón y en la noche el vellón se mojó y el día siguiente él lo exprimió y sacó agua del vellón. Pero no conforme con eso le dijo, ahora lo vamos a hacer al revés. Y siguió dudando y Dios le confirmó. Ahora le dijo que el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Y fue así. Hay momentos en la vida donde Dios nos da una palabra, pero necesitamos confirmación para sentirnos seguros con ella. ¿Qué era lo que hacía a Gedeón dudar? ¿O de quién dudaba Gedeón? ¿De él o de Dios? Porque hay veces que la gente duda de sí mismo. No soy capaz de hacerlo. Pero hay veces que uno duda de Dios, que Él no es capaz de hacer un milagrito. Quizás algunos de ustedes no tengan problemas para creer que Dios cumple su palabra en otros, pero está dudando que a vos no te funcione. Así que te repito, vence tus dudas. Juan creyó, pero también quería una señal concreta para afirmar su fe. Por eso fue que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías o tenían que esperar a otro. Muchos personajes bíblicos que consideramos grandes pilares de la fe tuvieron momentos de duda. Esto no significa que tengan menos fe. Lo que pasa o lo que pasaba era que su fe estaba siendo desafiada de una manera nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando afirmo que tuvieron momentos de duda es porque ellos sufrieron. Hubieron cosas que desafiaron su fe.
Si vos estás buscando sinceramente a Dios con pasión en medio de la duda, quiero decirte que a Dios no le importa. Porque al final tu duda te acercará más a Él para encontrar la respuesta. Hay gente que le vienen dudas a la cabeza y se asusta ya. Y dice, ay, estoy dudando de Dios, estoy dudando. Pero no vienen las dudas y no se acerca a Dios y le pregunta, ¿por qué está pensando eso? ¿Por qué está sintiendo así? Lo más sorprendente de todo esto es que Jesús no reprendió a Juan por su duda. No dijo, vayan a decirle a ese panada que mi padre le hizo un llamamiento para que sea el precursor de mi venida. Le dio un mensaje de arrepentimiento. Le mandó cualquier cantidad de gente para bautizar y ahora que está preso ya está dudando. Jesús no le mandó ese mensaje a Juan. Ni tampoco desacreditó el ministerio de Juan como muchos lo hacen, que viven desacreditando el ministerio de otros. Jesús dijo sencillamente que le dijeran a Juan lo que veían y lo que oían. Les dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. En vez de reprenderlo, humillarlo, reclamarle, el Señor Jesús a Juan por sus dudas, más bien lo exaltó, usándolo como ejemplo, afirmando que no había otro profeta como Juan. Mateo 11:11. Jesús dijo, de los nacidos de mujer, Juan es el más grande. ¿Se preguntó alguna vez por qué el Señor Jesús no le dijo, Juan, no te preocupes, yo soy el que había de venir? Si vos me has mandado 2 discípulos tuyos, vos dijiste de mí que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más bien se dirigió a sus discípulos y les dijo, miren lo que se está haciendo. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque en Isaías 35, versos del 5 al 8, afirma lo que haría el Mesías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, dice Isaías 35, 5 y 6. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es lo mismo que dice Mateo 11 del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, escuche la última parte, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús realizó todos los milagros que Isaías profetizó que el Mesías haría. Así que lo que el Señor Jesús le dijo a Juan con este recado era que recuerde las profecías del profeta Isaías para que venza sus dudas. Es por eso que Dios quiere que nosotros leamos la Escritura. Porque ahí nosotros vamos a saber la verdad. Y la verdad que nosotros sepamos de la palabra nos va a hacer libres de la religión, libres de las mentiras, libres del engaño del diablo, libres de las dudas. ¿Por qué? Porque conocerán la verdad, dice la Escritura, y serán libres. En la vida de los hombres de fe hubieron situaciones verdaderamente que desafiaron su fe. Fueron cosas desacostumbradas con las que tuvieron que lidiar diariamente. Ahora mismo algunos están pasando por situaciones que desafían su fe. Lo que tienes que hacer es recordar las veces que Él te ayudó.
Lo que tienes que hacer es leer la palabra, porque ahí hay respuesta para todo. O sea que las dudas deben llevarte cerca de Dios y su palabra, no lejos de Él. En la tardanza de una respuesta de Dios, uno comienza a pensar que ha estado mucho tiempo postrado, y es verdad, cuando uno está enfermo. Lo que no sabe es que su fe está siendo desafiada para algo más grande, como nunca sucedió antes. La espera nos muestra que Dios está más interesado en transformar nuestros deseos que en darnos lo que deseamos. Hay mucha gente de gran fe, pero hay muchos, así como Juan, atrapados en la cárcel de sus dudas. Pero no debemos olvidar lo que dijo el Señor Jesús, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. O sea que nosotros, los que estamos en el reino, somos más grandes que Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan se murió antes de la manifestación del reino de Dios que él mismo anunciaba. O sea que si estás dudando, no tengas temor de acercarte a Dios, porque a Dios no le importa la duda mientras te acerques más a Él para buscar respuesta. Si estás titubeando en la fe, tranquilízate y escucha. Si has sido un cristiano fervoroso, pero ahora te encuentras en la cuerda floja de la duda, tienes que mirar lo que el Señor Jesús continúa haciendo en medio nuestro. Y continúa obedeciendo a Dios aún en medio de la duda. ¿Por qué vienen las dudas? Porque nadie es inmune a las dudas. Le puede ocurrir a cualquiera, lo único que debemos saber es cómo tratarla cuando llega. No olvidemos que grandes hombres de Dios tuvieron que lidiar con ella. Así que hay que vencer las dudas, y las dudas se vencen con la palabra. ¿Vamos? Póngase de pie. Levante sus manos al Señor. Y dígale a Dios, es verdad, es verdad, es verdad. No sabía cómo iba a ser bendecido hoy con tu palabra, Dios. Una palabra tan sencilla pero tan poderosa, capaz de hacerme vencer mis propias dudas. Dios no mandó recriminar a Juan, le mandó la palabra. Dígale, me pillaste, Dios, porque tantas veces me he dado la oportunidad de que comience a leer tu palabra, tenga un altar de adoración personal donde pueda encontrarme contigo diariamente, y he pospuesto eso, Señor. Quiero pedirte perdón, Dios, porque mi vida espiritual a la que tú me llamas es deficiente, es pobre. Perdóname haber abandonado lo mejor que me has dado, tu palabra, Cristo, tu palabra, el Logo de Dios. Lávame con tu sangre, límpiame de la suciedad y pon en mí una pasión nueva por tu palabra. Que yo no tenga un minuto de contentamiento mientras no me siente contigo un momento a entregarte mi día, mi vida. Porque yo no sé si estaré para el final del día. Dígale al Señor, hoy es mi día. Y te bendigo, Dios, y te doy gracias porque voy a comenzar hoy. Aleluya, dele una ofrenda al Señor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.